Para poder entender por qué motivos los ingleses decidieron venir a invadir el virreinato, vamos a tener que irnos hasta el continente europeo. Luego de la Revolución Francesa, en la que el pueblo se levantó en contra de la nobleza y el rey Luis XVI perdió el trono y la cabeza, Francia quedó en manos de un general llamado Napoleón Bonaparte, un gran militar que había estudiado las estrategias de los conquistadores más importantes de la historia de Europa. Y cuando se convirtió en emperador absoluto de Francia, emprendió una gran campaña para conquistar todo este continente. Muchos reinos intentaron hacerle frente al ejército francés, pero ninguno tuvo mucho éxito. Hasta que en 1805, en la batalla de Trafalgar, Gran Bretaña y sus aliados logran vencer a la fuerza naval de Francia. Así es como los mares quedaron bajo el dominio de Gran Bretaña y el continente bajo el control de Francia. Para hacerle frente a los ingleses, Napoleón decidió hacer un bloqueo continental, es decir, que prohibió que cualquier territorio del continente europeo comerciara con la isla de Gran Bretaña. Esto era un gran inconveniente para los ingleses, ya que, como se acordarán, gracias a los avances tecnológicos que se dieron en la Revolución Industrial, estaban generando una enorme cantidad de productos y su población no alcanzaba para consumirlos. Así que tuvieron que salir a venderlos a otros lados. Pero, ¿a dónde? Por aquel entonces, Buenos Aires era una ciudad muy importante, ya que había sido nombrada la capital del Virreinato del Río de la Plata, y su puerto estaba habilitado para comerciar con España. La ciudad se había transformado en un punto estratégico para comerciar con todo el virreinato. Esto atrajo la atención de Gran Bretaña. Los ingleses creían que si les ofrecían la independencia de España y la eliminación del monopolio comercial, serían bien recibidos por los criollos. Pero este no fue el caso. En 1806, una flota inglesa llegó al puerto de Buenos Aires con el objetivo de invadir la ciudad. El virrey Rafael de Sobremonte huyó con el tesoro real y dejó a la ciudad desprotegida. Esto le permitió a los ingleses tomar Buenos Aires sin mucha resistencia. Durante 46 días, los ingleses ocuparon aquel territorio, hasta que los vecinos de la ciudad y sus alrededores se unieron y emprendieron la reconquista. El pueblo, comandado por Santiago de Liniers, un militar de origen francés, logró vencer a las fuerzas extranjeras y recuperar la ciudad. Después de estos hechos, los habitantes de Buenos Aires, descontentos con el accionar de Sobremonte, convocaron a un cabildo abierto para quitarle el mando al virrey y dárselo a Liniers. Este comenzó a organizar las milicias de la ciudad. Se crearon distintos cuerpos de combate, como el cuerpo de patricios, formado por criollos, y el batallón de pardos y morenos, formado por esclavos y nativos. Un año después, en 1807, las tropas inglesas volvieron al Río de la Plata, pero con un ejército mucho mayor. Luego de tomar la ciudad de Montevideo y vencer las primeras resistencias de Liniers, se dirigieron hacia Buenos Aires. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad no se iban a rendir tan fácilmente. Martín Álzaga, que era el alcalde de Buenos Aires, organizó la defensa de la ciudad. Se cavaron trincheras en las calles y se levantaron barricadas en todas las esquinas. Se prepararon día y noche para enfrentar a los invasores. Cuando los ingleses entraron a Buenos Aires, la resistencia en las calles fue feroz. Los locales lucharon durante 2 días enteros, hasta que el general inglés John Whitelock terminó por rendirse y abandonar sus intentos por tomar Buenos Aires. Más adelante, John Whitelock dirá: no hay un solo ejemplo en la historia, me atrevo a decir, que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde sin exageración todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertenencia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico. Las invasiones inglesas debilitaron el poder que los españoles tenían en el Río de la Plata. Las autoridades virreinales no habían sido capaces de defender a la ciudad y la tarea había quedado en manos del pueblo. Además, los porteños habían desplazado de su cargo a Sobremonte y designado a su sucesor, una decisión que hasta ese momento solo le correspondía al rey. Por otro lado, la organización de las milicias les otorgó a los criollos un poder militar y una identidad que antes no tenían, lo que será
una nueva amenaza para el dominio español.